Muy buenos días, bienvenidos. Armonía es la unión y combinación de sonidos simultáneos y diferentes, pero con una cualidad, que todos van bajo un mismo acorde. Y sí, es verdad que esto de la armonía lo suelen valorar sobre todo los que saben de música, los músicos, productores musicales, etcétera, etcétera. Y ellos saben cuando alguien desafina, cuando alguien no está en la nota. Y cuando alguien no está en la nota, alguien desafina, pues se para todo. Entonces, el director de la orquesta para, el ensayo, lo que sea, porque hay algo que está fuera del acorde, fuera de la nota. Y la armonía, nosotros la disfrutamos musicalmente, ¿no? Escuchamos aquellas canciones que nos gustan y decimos, ¡ay, qué bonito suena, qué bonita letra, qué bonita cómo suena la guitarra, etcétera, etcétera! Pero la armonía no solamente trata de música, aunque el significado nos tiene que llevar a valorar o por lo menos a tener en cuenta lo que musicalmente significa, ¿no? Y esto de vivir en armonía es bastante eh, confortable. No sé si alguna vez ha podido experimentar armonía en medio de un grupo de personas, en el trabajo, por ejemplo, en la casa, en su edificio, en la iglesia, etcétera, etcétera. Y entonces esa armonía causa un efecto tranquilizador, algo que regenera a veces la fe de las personas, trae como esa paz, dan como las ganas de ir, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay un apunte o hay un deseo que puede romper la armonía. Y de esto quiero hablarle un poco hoy, el protagonismo, ese afán de ser protagonista. Eh, el diccionario define protagonismo como afán de mostrarse como la persona más calificada y necesaria en determinada actividad, independientemente de que se posean o no méritos que lo justifiquen. Entonces, este es el deseo que quiero un poco tratar hoy, que puede llegar a romper la armonía de un lugar. Que alguien tenga el deseo de ser protagonista, de sobresalir. Y quiero basar esto en una historia del libro de los Hechos, capítulo 5, versículo número 1 y 2, aunque la historia no solamente está contenida en 2 versículos, pero por tema de tiempo, leo solamente los 2 primeros versículos y yo le explico un poco el contexto. Dice, había cierto hombre llamado Ananías, quien junto con su esposa, Zafira, vendió una propiedad y llevó solo una parte del dinero a los apóstoles, pero afirmó que era la suma total de la venta. Con el consentimiento de su esposa, se quedó con el resto. Entonces, esta historia es bastante intrigante. Y cuando nosotros leemos esta historia, mal entendida, mal leída y sin contexto, recuerda que días atrás le enseñé que uno de los peligros para la fe del creyente es vivir, hablando de la lectura bíblica, del estudio bíblico y en general en la vida, es vivir sin contexto, sin un contexto bíblico correcto. Porque cuando alguien decide tomar versículos sin un contexto correcto, no va a alimentar su fe, realmente va a alimentar sus sentidos. Yo creo que una vida con contexto alimenta mucho la fe y hace que nuestras palabras, nuestras declaraciones, no solamente sean declaraciones para que algo ocurra, sino que realmente hay una vivencia en nuestro corazón porque entendemos en qué momento se dijo, por qué se dijo y qué efecto puede tener en mi vida a día de hoy. Le contaré un poquito del contexto de esta historia para que así entienda, porque en esta historia me he encontrado comentarios a veces de la gente y en uno de los comentarios o algunos que he encontrado de esta historia dicen algo como que Dios le obliga a uno a dar y que Dios se enoja cuando uno no da y que por qué tiene uno que dar. Esta historia no tiene nada que ver con que Dios obligue a dar,
de que una persona que sigue a Cristo necesariamente tenga que dar por obligación, porque si no Dios le va a castigar. No, la historia no funciona así, no habla de esto. La historia habla realmente de afán de protagonismo, de querer sobresalir. La historia realmente habla de engaño, de engañar, de mentir, ¿no? Ya aquello del dar es algo un poco más profundo que tiene que ver con el corazón, con la gratitud y con la adoración que cada uno rinde según vaya entendiendo por el poder del Espíritu Santo la forma de adorar a nuestro Dios, que también tiene que ver con el dinero o con la economía. Entonces, la historia está en el contexto de armonía. Según dice el libro de los Hechos, el capítulo 2 nos habla de que había 4 cosas básicamente en la que la gente que estaba creyendo y se empezaron a reunir como iglesia, estaban perseverando básicamente en 4 cosas. La primera de ellas dice que perseveraban en lo que los apóstoles ya les habían enseñado. No se salían de esa enseñanza, de esa doctrina apostólica. La segunda era que perseveraban unánimes en la comunión de los unos con los otros. La tercera dice que perseveraban también en el partimiento del pan, o sea, compartían comidas, compartían tiempo y no solamente para hacer memoria de lo que Cristo hizo, sino que como algo también social que luego iba a unir sus corazones, esto también lo hacían y perseveraban. Y la cuarta dice que perseveraban en oración, insistían en orar los unos con los otros, los unos por los otros. Estas 4 cosas consiguieron, por la gracia de Dios, unir al pueblo de Dios. Oye, esto de unir al pueblo de Dios a veces es bastante complicado, bastante difícil, porque somos tan diferentes, ellos también lo eran en aquel tiempo. Pensamientos diferentes, culturas diferentes, pero hubo algo que el Espíritu Santo consiguió en su vida, y es que fuesen de un solo corazón. Porque esto es lo que dice la Biblia de la condición de la iglesia en aquel tiempo, que eran de un corazón, un solo sentir. Dice que nadie decía que lo que tenía en propiedades era suyo propio, sino que empezó espontáneamente la gente a vender las cosas que tenían según iba viendo la necesidad de las demás personas, incluidos hermanos en la fe, y luego lo repartían para que las necesidades de las personas fuesen cubiertas. Entonces había un mover muy especial con una base. Tenían un corazón, un solo corazón. Y esto, créame que según leemos la historia de Ananías y leemos también la historia del libro de los Hechos, hay un intervalo, puede haber un intervalo más o menos de entre 1 y 2 años de diferencia. Porque ¿cómo conseguimos que la iglesia tenga un solo corazón? Sí, yo sé, Cristo es el Señor, Cristo es el centro, el Espíritu Santo es el que nos une, es el que nos da testimonio, es el que nos ayuda por el poder de la palabra, etcétera, etcétera. Pero hay un ingrediente que no puede faltar y es el ingrediente que ellos aplicaban, perseverancia. Insistían. Porque claro, ellos estaban empezando a conocer, quizás eran vecinos conocidos de toda la vida, pero ellos estaban empezando a conocerse en este nuevo camino, en el camino de Cristo. Y cada uno seguramente tenía sus ideas basadas en cómo le criaron, en lo que creían, en los dioses que siguieron hasta ese momento, hasta el momento de recibir a Cristo, me refiero, etcétera, etcétera. Algunos tenían problemas de una índole, problemas de otro, otro calibre, quizás problemas fáciles de resolver, otros más difíciles, pero tenían una misión. Y la misión que tenían o que estaban llevando a cabo era que necesitaban que toda la iglesia tuviese un mismo corazón, un mismo sentir. No todos pensaban igual necesariamente, pero sí en todo lo concerniente a la iglesia, a lo que Dios quería para sus vidas, empezaban a sentir de una misma forma. Se alegraban con los que se alegraban, lloraban con los que lloraban, ayudaban a alguien cuando necesitaba ayuda, pedían ayuda cuando la necesitaban, y todo esto lo consiguieron a base de perseverar. Y esta unión
les llevó a que fue muy notorio que la gente empezó a vender sus propiedades. Y le estoy contando esto porque es súper importante para que entienda el corazón de Ananías y de su esposa Zafira. Y la gente vendía propiedades y el dinero de la propiedad venía a aquellos buenos hombres y sabios llamados los discípulos del Señor o los apóstoles y los traían a ellos y les daban el dinero a ellos. Ellos no se lo quedaban. Ojo, ellos lo daban y lo repartían para que las necesidades de varias personas, de muchas, de pocas, no lo sé, fuesen suplidas. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo. Había un mover de este tipo. Y se da un gran ejemplo con nombre propio. Y cuando se da el nombre propio sobre una persona, es porque se quiere recalcar algo más. Y se habla de un hombre que llamado Bernabé, o bueno, Bernabé le pusieron como apodo cariñoso los apóstoles a este hombre. Y este hombre era un judío y dice que tenía una heredad y la vendió. Y dice que el dinero de la heredad lo trajo a los pies de aquellos hombres y ellos repartieron el dinero según las necesidades que había dentro del pueblo. Y esto era lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué? Porque tenían un solo corazón. Y yo sé que cuando cada vida inicia algo, el deseo es que todo ocurra muy rápido. Mire, las cosas no suelen ocurrir muy rápido. Se necesita la perseverancia para conseguir aquello que anhelamos o deseamos o aquello que Dios quiere que ocurra. Se necesita perseverar porque Dios quería la unión de un pueblo. La unión de ese pueblo era diversa, diferentes culturas, diferentes formas de pensar, pero había un corazón. ¿Por qué? Porque se perseveró. Y se puede conseguir. Créame, usted puede conseguirlo. Usted puede conseguir la unión en su casa si no hay unión, si no hay un solo corazón. Usted puede conseguir la unión en su trabajo, puede conseguir la unión en la comunidad donde viva, etcétera, etcétera. Pero para esto hay que perseverar. Hay que hacerlo día tras día, hay que trabajar por esto, hay que luchar para que esto ocurra. A veces desistimos muy fácil de las cosas porque no vemos el resultado inmediato, el resultado pronto. Pero ellos perseveraron hasta conseguir un mover de unidad, donde el Espíritu Santo se movía y fluía de forma tan especial en medio de aquel lugar, cada reunión, cada vida y cada familia, porque tenían esa armonía, tenían esa unión, porque cada uno aportaba algo diferente, pero al final el acorde era igual, tenían un corazón. Y sí que se puede realmente conseguir. Y el Espíritu Santo estaba inspirando en la gente algo. La gracia de Dios estaba inspirando a la gente a ser útil. Porque cuando alguien veía necesidad en otro, la gracia de Dios que había en cada uno de ellos les estaba inspirando a moverse, a hacer algo a favor de esa persona que estaba pasando algún tipo de necesidad. Había una carencia de indolencia, de no dolerse, de no tener ese dolor ajeno por la situación que otra persona esté pasando, porque había una armonía, porque un corazón era el que había en todos y cada uno de ellos. Mire, es muy difícil ser inspirado por esa gracia de Dios, por el Espíritu Santo, porque hemos recibido su gracia. Y es muy difícil que esa gracia esté en nosotros y nosotros no ser inspirados para ser útiles. Mire cada historia de la Biblia. Cada historia refleja, claro que sí, un suceso en particular, pero siempre en cada suceso nosotros vamos a encontrar a alguien haciendo algo a favor de alguien más.
nosotros vemos cómo Abraham bendecía a la gente, cómo Moisés bendecía a la gente. Nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo movió a la gente aún en medio de su comodidad cuando estaban muy cómodos, los movió a salir de sus ciudades incluso para hacer algo más por alguien. Nosotros podemos ver cómo siempre Dios ha querido de que si alguien, incluso si es tu enemigo, te pide que le acompañes una milla, Él dice, tú ve 2 millas con él. Sé útil, haz algo por alguien. Es lo que también la gracia de Dios en cada vida nos inspira. Y esto era lo que estaban haciendo ellos, ser útiles con el dinero que obtenían por la venta de sus posesiones y propiedades. Nadie les estaba obligando a vender las propiedades, nadie les estaba obligando que después de la venta de sus propiedades, el dinero lo tenían que repartir. Nadie los estaba obligando a esto. Lo que estaba ocurriendo es que sus ojos habían sido tan abiertos que podían ver las necesidades. Y en medio de ver las necesidades, ellos se movieron a hacer algo. Ellos dijeron, yo quiero ser útil. Mire, podemos ser útiles de diversas formas. Hay gente que va a ser o es útil con el dinero, hay gente que es útil en el visitar, hay gente que es útil en el llamar, en el estar siempre al servicio de lo que alguien necesite, que le lleve, que le traiga, etcétera, etcétera. Porque la gracia de Dios inspira a esto, a ser útiles. Y esto era lo que estaba ocurriendo en medio de la iglesia de aquel tiempo. Basado en esto, Ananías también vio esto y vivía esto y veía esto. Y él dijo, yo no me puedo quedar atrás. Y es en el momento cuando entra Ananías con ese afán de protagonismo, donde la armonía se puede ver afectada o rota. Él y su esposa vendieron una heredad que tenía, una propiedad. Y cuando la venden, pactan entre los dos, bueno, hemos vendido, tenemos el dinero, tenemos la plata, la recompensa de esto que hemos vendido. Ahora, como toda la gente está vendiendo porque tienen un corazón y están dando el dinero para que se suplan las necesidades, nosotros no nos vamos a quedar atrás. Pero nosotros, a diferencia de ellos, vamos a sobresalir. Pero tenemos que mentir para sobresalir. Vamos a decir que la totalidad de la venta fue X precio, pero no es la totalidad. El restante de lo que nosotros digamos que es la totalidad, nosotros nos lo quedamos para nosotros. No seamos bobos. Total que así lo hacen, llevan el dinero y en ese preciso instante, un hombre llamado Pedro descubre que ese hombre está mintiendo. Y le pregunta, ¿en tanto vendiste la heredad? Y él dice, sí, en tanto. Y entonces le dice, ¿por qué mientes? No me estás mintiendo a mí, le estás mintiendo al Espíritu Santo, le estás mintiendo a Dios. Y acá es donde viene aquel concepto que considero que es muy importante tener en cuenta. El concepto de contexto. Pedro le dice, a ver, la heredad era tuya. ¿Quién te dijo que la vendieras? ¿Quién te obligó? Nadie. Pero la vendiste. Y vendida, ¿quién te dijo que trajeras el dinero? Nadie te lo pidió, nadie te lo exigió. La podías haber vendido, la vendiste. El dinero en tus manos te lo podías haber quedado, guardarlo en tu casa y gastártelo como te diera la gana. Pero has venido a decir que vendiste la heredad y que traes la totalidad de la venta de esa heredad para que se reparta en medio de la necesidad o aquellos que lo necesitan. Cuando en tu casa estás guardando parte, o sea,
no has vendido la heredad en esto, la has vendido en más, pero quieres protagonismo en este lugar y que la gente diga, wow, el hermano Ananías trajo todo el dinero de la venta de esa heredad para repartirlo o darlo a aquellos que lo necesiten. Pero le dice, mentiste y encima mientes con tu esposa. Luego la historia dice que él cae fulminado, muere y poco después de morir dice que su esposa también entra allí y Pedro le pregunta lo mismo. Le dice, oye, ¿en cuánto vendiste la heredad? En tanto. Ella dice, sí, en tanto. Y le dice, básicamente, o le da a entender lo mismo y ella también cae fulminada y muere. Y dice la historia que esto trajo como especie de miedo y temor al pueblo. Claro, podemos pensar, o sea que yo tengo que darle todo mi dinero a Dios. No, no se está tratando de eso. Se está tratando del engaño, del afán de protagonismo. Yo sé que hay situaciones en las que en determinados momentos hay personas que van a sobresalir más que otras por el desarrollo de su actividad. Por ejemplo, en los restaurantes, normalmente a quien vemos suele ser al camarero, a quien nos atiende. El cocinero está adentro, el cocinero no se le suele ver. Y el cocinero es el que prepara la comida que se nos trae. Pero tenemos ese el trato con el camarero. Podríamos decir que el camarero está haciendo la cara visible en ese momento. Quizás está teniendo un papel de cara al cliente más importante del que está en la cocina con su delantal preparando la comida. Pero siempre hay alguien que tiene afán de protagonismo y ese afán de protagonismo rompe la armonía. Dentro de la iglesia a veces pasa lo mismo. El deseo de Dios es que haya armonía. Quizás no siempre estemos de acuerdo en todo, quizás no siempre se esté de acuerdo en una casa, en una familia, en una sociedad, en un edificio, en un trabajo, en un salón de clases. Pero independientemente de que se aporten ideas diferentes, independientemente de que a lo mejor a mí no me cuadre tanto el proyecto que van a hacer, se puede tener armonía. Y creo que la armonía se ve en peligro cuando personas como esta quieren el afán de protagonismo. Es verdad que dentro de la iglesia hay servicios que son más notorios que otros. Hay algunos que sobresalen, o no es que sobresalgan más, está mal dicho realmente, que son más visibles sería que otros. Por ejemplo, las maestras, los maestros de las iglesias que atienden los niños en los salones, se les suele llamar escuela dominical, escuela para niños, escuela bíblica, etcétera, etcétera. Esos tienen poca visibilidad, pero ¿qué es de todos y cada uno de nosotros a la hora, ejemplo, de escuchar la palabra con los niños correteando por el salón? Porque no hay maestros para que los atiendan. Difícil sería. Porque los que tocan, los que hacen música dentro de un culto a Dios, son muy visibles. El que da la palabra, el que predica es muy visible. Pero eso no quiere decir que sea el protagonista. Porque realmente las luces, los focos en el escenario, por llamarlo de alguna forma, son para Jesucristo. Las luces deben ser para Él. Él realmente es el protagonista, Él realmente es el dueño de la historia de cada uno de nuestros corazones. Mire, todos tenemos defectos, carencias, debilidades. A veces esos defectos, esas carencias y debilidades toman mucha fuerza en nuestra vida y nos pueden traer grandes dolores de cabeza. A veces los afanes, nos llenamos de rabia, nos llenamos de incredulidad,
no creemos que vaya a ocurrir, nos da rabia con tal persona porque no hizo lo que nosotros esperábamos que hiciera, etcétera, etcétera. Y esto puede traernos dolores de cabeza. Es verdad, es verdad. Pero hay algo que en nuestro corazón nosotros debemos atesorar grandemente, de que Jesucristo no tiene ahora mismo un pueblo perfecto, no tiene una iglesia perfecta, tiene una iglesia que está siendo perfeccionada, claro que sí. Y como deseo en su corazón, quiere que tengamos armonía, que nos respetemos aún nuestras decisiones y que haya una armonía, que haya un corazón. Para esto necesitamos tener perseverancia en determinados aspectos. Y hay algo que honra demasiado la armonía, la transparencia. La transparencia es honra a la armonía. Porque cuando vendían las propiedades, eran transparentes en lo que vendían. Y decía, mira, lo vendí en 10 pesos, tenga los 10 pesos. Si alguien hubiese dicho, mira, yo vendí esta propiedad en 15 pesos, pero yo solamente voy a dar la mitad, me voy a quedar la otra mitad, la armonía no se hubiese visto trastocada, porque Pedro mismo lo dijo, la heredad tiene dueño y es tuya, nadie te obliga, la vendiste, el dinero es tuyo, tú puedes, pero lo que no puedes hacer es tener ese engaño, ese afán de protagonismo para sobresalir. Mira, la gente transparente es espectacular. Y como, escúcheme, como cristianos, a veces no sabemos valorar la transparencia de las personas. Porque cuando alguien transparentemente nos cuenta alguna debilidad que tiene, algún pecado que ha cometido, ¡ah! El escándalo, nos escandalizamos. Así como cuando David se escandalizó, cuando el profeta le dijo, te voy a contar una historia. Le cuenta la historia del hombre que tenía muchos animales y del hombre que tenía uno solo. Y ese que tenía muchos obligó al que tenía un solo animalito a matarlo, a que se lo diera para matarlo, teniendo él. Y entonces el profeta le pregunta a David, ¿qué opinas de esto? Dice, es digno de muerte esa persona que hizo eso. Y el profeta le dice, pues esa persona eres tú. Tomaste a la mujer, la única mujer que tenía tu amigo, pudiendo tener tú otras mujeres. Porque básicamente la persona que se escandaliza con el pecado de otro, siempre tiene su tapado, siempre tiene su guardado. Ayudemos a que las personas puedan ejercer su transparencia, no nos escandalicemos. Ayudemos, por favor. Y la transparencia estaba dándole combustible a la armonía. Y los focos seguían estando alumbrando en el escenario a Jesucristo, a la obra del Espíritu Santo. Y nadie estaba siendo protagonista porque no había protagonismo, ese afán, hasta que entró Ananías, hasta que entró su mujer Zafira, con un ánimo de protagonismo. Y cuando entraron en escena, la armonía se vio quebrantada, se vio trastocada, porque se estaba respirando vida, se estaba respirando ver los unos por los otros. Cuando entran estos dos personajes con sus sentimientos de protagonismo, con su afán de ser protagonistas, cae miedo y temor sobre el pueblo y se empieza a respirar también en el aire muerte. No hay nada de malo de ser transparente. La transparencia potencia un buen testimonio. Y voy a terminar con esto. El protagonismo. Es más, voy a volver a leer la definición de protagonismo. Afán de mostrarse como la persona más calificada.
y necesaria en determinada actividad. O sea, aquel empleado que dice en su empresa, esta empresa sin mí no se sostiene. Esta sociedad sin mí no se sostiene. Aquella persona, sea cual sea, que dice, este ministerio se sostiene es por mí, esta iglesia sigue es por mí. Y dice que ese afán es independientemente de que se posea o no méritos que lo justifican. Y el protagonismo entonces precede a la destrucción. Y con esto termino. Destrucción vino a Ananías, destrucción vino a su esposa, muerte vino sobre ellos. ¿Qué precedió? ¿Qué estuvo antes de ese suceso de muerte? El protagonismo, el afán de sobresalir, el afán de llevarse los aplausos, el afán de llevarse, ¡oh, wow! Algo que Jesucristo dijo, no levanten las voces en las plazas. Y el publicano y el fariseo entraron a la casa de Dios. Y el publicano se humilló y no podía ni modular casi su voz de lo cargado que estaba de maldad y de pecado, pero también de arrepentimiento. El fariseo puesto en pie decía, gracias a Dios no soy como este. Hago esto, hago lo otro, el afán de que la gente lo viera. Y cuando la gente se comportaba así, Cristo dijo, ya tiene su recompensa, los aplausos de los hombres, pero mi recompensa no la van a tener. Porque la recompensa de la armonía o la recompensa que Dios da a aquellos que quieren mantener la armonía con ausencia de protagonismo es aquellas personas o tienen como cualidad que quieren ver un pueblo levantado donde los focos no se retiran de Jesucristo, no se retiran del Espíritu Santo. El protagonismo precedió la destrucción de Ananías y Zafira. No permita que afán de protagonismo en su vida vaya a preceder destrucción en algún área de su vida. Nos mantenemos en el papel que Dios nos dé y que los focos sean para Él. Termino leyendo el Salmo 133. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. Pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. ¿Qué tal? Dios envía bendición y envía vida eterna. ¿Dónde ve y cuándo ve que los hermanos, las personas, habitan juntos en armonía, sin afán de protagonismo? Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si para despedirnos hacemos una oración dándole gracias a Dios de que Él es el protagonista y demos gracias a Dios y podemos pedir, si vemos la necesidad, de que el Señor quite afán de protagonismo en nuestra vida y que nosotros seamos participantes no solamente de la armonía, sino que demos todo de nosotros para que la armonía se mantenga. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este gran ejemplo, gracias. Y gracias porque realmente sabemos que tú te mueves en medio de un pueblo por tu gracia. Un pueblo que tiene un solo corazón, un pueblo que se mantiene en armonía. Y tú miras cuando tu pueblo se mantiene en armonía. Señor, en medio de nuestras diferencias podemos mantener la armonía. Y hoy queremos pedirte, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos ayudes a controlar nuestros impulsos, nuestros deseos, ese afán de protagonizar, de robarte los focos, de que las miradas, los aplausos, los elogios sean para nosotros. Ayúdanos para que el protagonismo no sea parte de nuestra vida. Ya hay un protagonista en nuestra vida.
Hay un inicio y habrá un final. Estamos en el camino correcto y tú eres el camino, Señor Jesucristo. Gracias, porque realmente podemos creer de que podemos conseguir muchas cosas con tu presencia y perseverando. Gracias, Señor amado, porque podemos creer también y hoy reflexionar en esto, que el protagonismo precede a la destrucción y no queremos destrucción en nuestra vida, en ninguna de las áreas en las que nosotros nos movamos. No queremos destrucción, queremos que la armonía se mantenga, queremos tu bendición. Ayúdanos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Espíritu Santo, para ser gente de armonía, gente que aporte, gente que no ande mirando el momento ideal para sobresalir y ser protagonistas. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén, amén y amén.